Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestras enseñanzas de la epístola a los Efesios. Hoy, con el capítulo 6 de los versículos del 10 al 24. Como título de la enseñanza es La vida es una guerra. Por favor, vámonos a nuestras Biblias. Vamos a meditar desde el versículo 10 al 24. La palabra de Dios dice así: Por los demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestes. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado en vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz y sobre todo armaos con el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración de ruego, y vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer la confianza del ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, a fin que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Ahora bien, para que también vosotros sepáis cómo me va, aquí estoy haciendo todo, os informo. Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, por esto mismo os lo he enviado para que sepáis lo tocante a nosotros y para que Él anime vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. La idea principal de los versículos del 10 al 24 es la siguiente. Los creyentes están llamados a mantenerse firmes en medio de la guerra espiritual por el poder de Dios, de la armadura de Dios y en constante oración. Mi impresión es que los lectores modernos llegan a este pasaje de una de estas tres maneras. A algunos les encanta este pasaje. Sus películas favoritas pueden ser Corazón Valiente, Gladiador, La Caída del Halcón Negro, Rescatando al Soldado Ryan, o a algunos les gusta la UFC. Algunos probablemente disfrutan de los juegos artificiales y conducen un F-150S camuflable. Los bastidores de armas se estimulan con los campos de tiro, el pinball y la pintura facial. Para estos tipos de pasaje de la armadura de Dios es súper interesante. Otros pueden encontrar este texto anticuado y ridículo por la descripción antigua del armamento de la guerra. Una persona vestida de un traje de lata no nos comunica fuerza, vitalidad ni seguridad en el siglo XXI. Encontramos seguridad en los soldados con las armas M16, rifles de francotirador, granadas, armas guiadas por miras láser, tanques. Mejor aún sería unos soldados con helicóptero, un ataque de bombardeos furtivos o tal vez algunos drones. Para los adultos modernos e incluso para los niños de hoy en día que crecen jugando videojuegos en los que rara vez aparecen hombres con trajes de lata, esta imagen puede parecer un poco ridícula. Otro grupo podría encontrar este lenguaje militarista, fanático y poco ilustrado. No estamos hartos de hablar de la guerra santa religiosa, no es toda la papelería de Pablo sobre el espíritu y el mal. Simplemente es el producto de un escritor desafiando y supersticioso. No son los verdaderos problemas del mundo, simplemente psicológicos, filosóficos, relacionados, económicos y políticos. ¿Cómo debemos responder a estas preguntas? Aquí presento 4 puntos introductorios. Este pasaje no está basado en la moda, en realidad no tiene edad.
Aunque pueda parecer anticuado, no podría ser más relevante. No podemos subsistir en los elementos de la armadura por otros contemporáneos. La bazuca en la justicia, el dron de la verdad, no solo porque sería una tontería, sino porque dependería del sentido metafórico. Parte del sentido tiene que ver con la parte del cuerpo que cubre estas piezas, por lo que un tanque o un dron simplemente no se aplicarían. Este pasaje no tiene edad porque la humanidad no ha cambiado. Nuestras necesidades espirituales no han cambiado. El maligno sigue activo. Está activo ahora como lo está en el jardín de los creyentes en Éfeso. Los creyentes en cada ciudad tienen la misma necesidad de Cristo y su poderoso poder. Este pasaje no es ridículo. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, aunque Pablo es ciertamente consciente de la existencia de los soldados romanos y tal vez incluso miraba en el momento de escribir su lenguaje más influenciado por las majestuosas imágenes de la guerra del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías. El Antiguo Testamento se refiere a menudo a Dios y a su Mesías como un guerrero para su pueblo, como tropas que necesitan la fuerza de Dios. He aquí algunas. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Éxodo 15:3. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Salmo 118:39. Combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo, y levántame en mi ayuda, empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Salmo 35 del 1 al 3. Lo que es más significativo, Dios y es el Mesías, también llegan a estos artículos mencionados en Efesios capítulo 6. La justicia será ceñida de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Isaías capítulo 11, versículo 5. Ha hecho mi boca como espada afilada y la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida en su aljaba y me ha escondido. Isaías 49:2. Pablo reconoce estas alusiones en los lectores de Pablo, se sientan identificados con ese trasfondo y nosotros también deberíamos hacerlo. Este mensaje tiene sus raíces y sus imágenes en el Rey de Reyes del Antiguo Testamento. Nos señala la naturaleza del Mesías y sus poderosas obras. Este pasaje no es extraño, es una conclusión brillante. Sirve de conclusión culminante en la carta asombrosa de la armadura de Dios. No sale de la nada. Pablo alude varias ideas clave que habrían mencionado en esta carta. Preste mucha atención. El poder divino, el llamado a fortalecerse, el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10, nos remite a las oraciones anteriores del capítulo 1, versículos 19 y 20. Yo todavía no. Este pasaje nos recuerda que Cristo ya ha triunfado sobre los poderes de las tinieblas, capítulo 1, versículo 21, dándonos una nueva vida y libertándonos con temor de estos poderes, capítulo 2:2. Pero todavía no hemos experimentado los frutos completos de la victoria de Cristo, pues sus poderes todavía existen, aunque están ya derrotados. Capítulo 4, versículo 27. En Efesios 6 nos recuerda que todavía se libra una batalla. Las virtudes semejantes a las de Cristo, las virtudes relacionadas con las piezas de la armadura, ya se han mencionado: la verdad, capítulo 1, versículo 13, la justicia, capítulo 4, versículo 24, la paz, capítulo 2, versículos 14 al 18, el Evangelio, versículo 1, versículo 13, la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 13, la salvación, capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 5, y la fe, capítulo 1, versículo 13, versículo 15. La oración, el llamado en la oración en el capítulo 6 del 18 al 20 también refleja un lenguaje anterior como todos los santos, capítulo 3 versículo 18, el ministerio, capítulo 1 versículo 9, la confianza, capítulo 3 versículo 12, así como el encarcelamiento de Pablo, capítulo 3 versículo 1. Revestirse. Anteriormente Pablo dijo que se revistan del nuevo hombre en semejanza a Dios, capítulo 4, versículo 24. Ser imitadores de Dios, capítulo 5, versículo 1. Ahora dice, vírtase con toda la armadura de Dios, capítulo 6, versículo 11. La armadura que se nos ha dado es una
propia armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios es ponerse el propio Mesías. Significa identificarse con Él y luchar con su fuerza, mostrando su carácter. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una conclusión cuidadosamente elaborada que recapitula y motiva al oyente. Debemos recordar algunas cosas sobre este pasaje, como el hecho de que la batalla crítica ya ha sido ganada. No solo hay una operación de limpieza, Cristo es el Señor y nosotros estamos en Él. Recuerde también que el énfasis no está en que memoricemos cada pieza en la armadura y nos la pongamos. Se trata más bien de revestirnos de las características y de las virtudes que corresponden a nuestra unión con Jesucristo. Debemos revestirnos de Cristo, lo que significa simplemente, como el capítulo 4, versículo 24, que la palabra de Dios dice, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Reconocer quiénes somos en Cristo y vivir en consonancia con su identidad en los recursos espirituales que son nuestros. Debido a este énfasis tenemos confianza y esperanza, no tenemos que vivir en la esclavitud y en el pecado. Por último, este pasaje no está desinformado, está verdaderamente informado. Pablo lo está hablando del desafío ético relacionado con lo que tenemos en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 9. Ahora señala con un mayor énfasis la batalla cósmica y espiritual que existe. Debemos observar de que Pablo ya ha mencionado la vida en el espíritu, sin embargo aquí lo aborda con un énfasis mayor, más sostenido y cósmico. Nos muestra lo que ocurre más allá de lo que parece. No podemos decir simplemente que nosotros estamos en retos relacionados en la iglesia, nuestros retos de comportamiento en el hogar o nuestros retos éticos en la sociedad son el resultado de todos menos en el problema espiritual. Sin duda pueden implicar desafíos físicos y psicológicos, pero somos seres complejos y muchos de nuestros problemas son cuestiones de guerra espiritual. Pablo nos lleva a una perspectiva moral, a una perspectiva cósmica. Se dice, bajo la superficie se libra una batalla espiritual invisible. En nuestra cultura todo el mundo quiere hablar de los problemas sin hablar del mal, la fe o el espíritu. Cualquiera que proponga una cosa espiritual o un problema está tallado o tachado como fanático o ingenuo, un tonto, poco ilustrado o un desinformado sobre las verdades que existen en la actualidad. Algunos pueden dar un valor sentimental a los que es la fe, pero nada más. En sus corazones creen que tal discurso es inútil. Nos creemos muy avanzados y sin embargo las calles siguen corriendo con sangre, los seres humanos son oprimidos, tratados como animales, las familias se rompen por todas partes, etc. Estamos en un mundo roto que está influenciado por el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. La Biblia no permite una respuesta simplista a los problemas de este mundo. Está claro que hay algunas respuestas en los campos de la sociología, de la biología, etc., pero pueden o no proporcionar todas las respuestas. Hay que tener en cuenta que el pecado y Satanás, cuando se trata de evaluar los problemas de este mundo, Pablo, como apóstol digno de confianza e inspirado, no está desinformado sobre los problemas reales. Nos está informando sobre la batalla real e invisible que hay debajo de estos problemas visibles. Consideremos ahora sus palabras. ¿Cómo mantenernos firmes en la guerra espiritual? Efesios 6, del 10 al 17. Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso y a nosotros a mantenernos firmes, con fuerza de Dios, con la armadura de Dios en medio de la guerra espiritual. Los 3 imperativos son fortalecerse, revestirse con toda la armadura de Dios y estar firmes. Estos imperativos dominan el texto. El resto de los versículos son explicativos. Fíjese en la frase principal del versículo 10, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. El siguiente versículo muestra cómo su propia fuerza revístese con toda la armadura de Dios. ¿Y por qué es necesario? Para que puedan estar firmes contra las incidencias del diablo. El nuevo punto es estar en la fuerza de Dios, con la armadura de Dios, en medio de una guerra espiritual.
Observe la repetición, estar firmes, versículo 11, que puedan resistir, versículo 13, estar firmes, versículo 13, y estad pues firmes en el versículo 14, estén pues firmes, se emite como un imperativo y es la principal advertencia de este pasaje. Observe aquí un elemento defensivo. Debemos resistir las tentaciones del diablo. Me recuerda las palabras de Santiago: resistan pues al diablo y él huirá de ustedes, Santiago 4:7. Manténgase firmes sin ceder ni un ápice. Digan: no cederé a la tentación, no escucharé tus mentiras, no cederé. Pero también hay un elemento ofensivo en el texto que debemos tomar: la espada del Espíritu, versículo 17, y hablar del Evangelio en frente de la oposición, versículos 19 y 20. Pablo también destaca el elemento corporativo del texto. Juntos debemos revestirnos de la armadura de Dios, Filipenses 1, versículos del 27 y 28. Se conoce la batalla de Termopilas. Es una imagen que me llega. Fue una de las últimas batallas más famosas en el año 480 a.C. Los griegos, a pesar de esta inferioridad numérica, resistieron durante 3 días a los poderosos persas. Al igual que los 300 espartanos, nosotros también tomamos nuestra posición luchando contra nuestros enemigos con el poder de Dios. Luchamos juntos, vestidos con la armadura de Dios que nos permite apagar las flechas de nuestros enemigos. Podemos aplicar este texto tan importante en 3 partes: ser conscientes de la batalla, equiparse con la armadura de Dios y dedicarse a la oración. Así se nos mantiene firmes contra los ataques del enemigo y cómo hacer avanzar el Evangelio en medio de la oposición. Sean conscientes de la batalla, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Necesitamos la fuerza del Señor, versículos 10 al 11 y 13. Pablo comienza con: por lo demás, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos ser fortalecidos por el gran poder del Señor, que no queremos desmoronarnos cuando el maligno nos tiente. No busquen la fuerza en lugar equivocado. Nuestra fuerza no está en nuestros recursos y capacidad, en el tiempo que hemos sido cristianos, en el hecho que sabemos de la Biblia o en el tiempo que hemos estado en el ministerio. Nuestra fuerza está en nuestra única unión con Jesucristo y en su poderoso poder. Capítulo 1, versículo 19. En otro pasaje alude a ser un soldado. Pablo dice: fortalézcase en gracia que hay en Cristo Jesús, segunda de Timoteo 2:1. Estamos llamados a mirar a un lugar correcto, a la persona correcta, Jesús. Diga: si yo soy débil, pero no tengo por qué seguir siéndolo, entonces mi fuerza es del Señor. Primera de Samuel 30, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 34. Debemos recordar quiénes somos y qué es nuestro en Cristo. La fuerza que se menciona en los versículos 10 y 11 y 13 implica que el diablo puede ser resistido mientras caminamos en la fuerza del Señor. Necesitamos conocer a nuestro enemigo, versículos del 11 al 13. Pablo ha mencionado al diablo en Efesios 4:27. Su título griego, diabolos, significa calumniador, que se opone, acusa. Satanás en hebreo significa adversario. Consideremos otros títulos: diablo, Mateo 4:1, Satanás, el jefe de los demonios, y sus secuaces, Efesios 6:12, la serpiente, Génesis 3:1, Belcebú, Mateo 10:25, el príncipe de este mundo, Juan 12:31, el Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4, el maligno, Mateo 13:19, el dragón, Apocalipsis 12:9. Sus diversos nombres muestran el hecho que es malvado, poderoso y astuto. Considere cómo describe Pablo al enemigo, que se nos dice que el diablo es malo. Necesitamos la armadura de Dios porque nos enfrentamos a uno que se opone a Dios. Pablo menciona las fuerzas espirituales de la maldad, versículo 12, el día malo, versículo 13. Además, el maligno también es estratégico. En el versículo 11, Pablo nos dice que estemos atentos a las insidias o tácticas del diablo. Satanás es astuto, sutil y tortuoso. Pablo ya ha enseñado algunas formas en las que trabaja. Trata de ganar terreno,
tentándonos a hablar con falsedad, capítulo 4, versículo 25, a tener ira incontrolada, capítulo 4, versículo 26, a robar, capítulo 4, versículo 28, o a compartir conversaciones malsanas, capítulo 4, versículo 29. Todos estos son los modos de vida anteriores, los modos que andábamos antes que Dios nos diera la vida en Cristo, capítulo 2 del 1 al 5. Satanás puede hacer que las cosas parezcan atractivas y deseables y distorsionar la verdad camuflado en el mal. A continuación el maligno lucha con el versículo 12. Pablo dice que luchemos o peleemos no contra carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. La palabra utilizada para describir la batalla no es ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero se utiliza comúnmente en el deporte de la lucha libre del siglo I. En contexto del combate entre los soldados es una batalla reñida e intensa, llena de manipulación y estrategia. El diablo no está disparando misiles guiados por láseres desde una distancia. Está sobre nosotros y Jesús le dijo a Pedro: Satanás, los has reclamado a ustedes para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32. Uno podría preguntarse, ¿cómo que no luchamos contra la carne o la sangre? Pablo: tú mismo has sido golpeado con varas, encarcelado, dado por muerto, náufrago, puesto en peligro innumerables veces y más. Como tu lucha no es física, sabemos que el apóstol, que detrás de estas batallas hay otra batalla, hay una batalla invisible, cósmica, espiritual, en la que estamos comprometidos. Algunos piensan que estas autoridades o poderes mundiales son entidades políticas, piensan que Pablo está hablando de un sistema cultural y social. Aunque Satanás seguramente puede trabajar a través de tales sistemas, no creo que Pablo se refiera de eso aquí. Él parece estar hablando de los poderes que trabajan del maligno en general. También debemos recordar que el diablo ha sido derrotado. Podemos tener confianza porque el Señor Jesús ya ha ganado la victoria por nosotros. Capítulo 1, versículos del 19 al 22. Pablo nos insta aquí a ganar la batalla, sino a resistir. La autoridad de los poderes ha sido quebrantada y su derrota final está por llegar. Al igual que el enemigo derrotado, Satanás está loco por ello. Cuando usted estudia las batallas históricas puede ver esta tendencia. Cuando un ejército es derrotado no se rinde fácilmente, se vuelve aún más intenso y victorioso. No estamos llamados a esta batalla como si la victoria estuviera en duda. La victoria decisiva se ha conseguido. Luchamos con la fuerza porque todas las cosas serán finalmente puestas bajo los pies de Jesucristo. El versículo 13, Pablo menciona el día malo. Hay varias interpretaciones de esta frase, pero yo sostengo la opinión de que se trata de una combinación del presente, que era la malvada en la que estamos. Capítulo 5, versículo 16, y en ocasiones particularmente tentadoras. Consideremos Mateo 4:11 y la frase «el diablo entonces le dejó». Esto presume que el diablo había llegado con fuerza para tentar y destruir. Aunque el maligno quiso atacar a Jesús todo el tiempo, vino con fuerza particular en ciertos momentos. Debemos oponernos a sus planes en nuestros propios días, en lo que es la batalla, y particularmente es intensa. Personalmente he descubierto que a menudo encontramos una seria oposición espiritual los domingos o en los días libres. En esos momentos debo correr a la palabra de Dios y a la oración para poder experimentar la gracia de Jesús que me capacita para tomar una posición. Y hoy, en una dimensión corporativa, este es el texto. Las congregaciones también deben ser consideradas en los días particularmente malos en la iglesia. Las congregaciones también deben sumergirse en la palabra de Dios y buscar a Dios en ferviente oración para tomar su posición contra el maligno. Todos estamos en una batalla. Seamos conscientes de esto. Equipémonos con la armadura de Dios, versículos del 13 al 17. Después de decirnos que nos pongamos la armadura, Pablo describe ahora lo primero que hay que reconocer, que es la armadura de Dios, versículo 13. Como se mencionó en el Antiguo Testamento, Dios es un guerrero en Isaías 11, versículos del 1 al 5. La misma armadura del Mesías lleva en la batalla, que es también nuestro equipo de batalla. No hay razón para ceder una pulgada a Satanás si no hemos puesto la armadura completa de Dios. Sin embargo, debemos estar
preparados y equipados y no llevar trajes de baño ni pijamas para la batalla. El cinturón de la verdad, versículo 14a. La verdad es importante en Efesios, se revela el Evangelio, capítulo 1, versículo 13. En los creyentes deben ser personas que hablan la verdad, capítulo 4, versículo 24-25. A los abrocharnos esta pieza de la armadura, el Mesías, estamos viviendo en su verdad y hablando su verdad nosotros y las características de nuestro Rey victorioso. No le dé al diablo un punto de apoyo al descuidar a una persona de verdad en su lenguaje corporativo y comprendiendo su actitud. Pablo resume la fuente de la verdad en el versículo 21, la verdad que hay en Jesús. Venir a Jesús, creer en Jesús, descansar en Jesús es venir a la verdad. Póngase la verdad de Cristo cada día, predique la verdad del Evangelio y asimismo viva esa verdad durante todo el día. La coraza de justicia, versículo 14b. Para el soldado romano la coraza cubría el pecho para proteger las agresiones y de las flechas. Pablo trae el lenguaje de Isaías 59:17, donde el Señor se pone la justicia como coraza. Una vez más debemos revestirnos de las virtudes de nuestro Mesías. Esto se refiere a la justicia imputada, es decir, nuestra posición correcta ante Dios. Nunca tengo que revestirme de esa justicia porque Cristo la ha dado a los creyentes permanentemente. Más bien esto parece referirse a la justicia práctica, es decir, a la vida correcta, como es en Efesios capítulo 4, versículo 24. Revestirse de estas cualidades justas asociadas con su nueva vida en Cristo, las mismas cualidades justas reflejadas en la vida de Jesús. Póngase la coraza de la justicia para no ceder ni un ápice a Satanás en las tareas de impureza, lujuria, avaricia o injusticia. Dese cuenta de quién es usted en Cristo y viva esa nueva identidad en una nueva vida justa. El calzado de la proclamación del Evangelio, versículo 15. Pablo dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, versículo 15. Los soldados deben tener el calzado adecuado. Los zapatos son importantes. Vaya a una tienda de zapatos hoy en día y puede encontrar zapatos tipo cross, botas, zapatos de ciclismo, zapatos de senderismo, zapatos de tenis, zapatos de baloncesto, zapatos para correr, tacos de béisbol, tacos de fútbol, sandalias, chanclas y todo tipo de modelos. El mensaje que se transmite es que los zapatos son realmente importantes y necesitan diferentes tipos para diferentes actividades. En realidad, Pablo no se refiere a los zapatos específicamente, aunque es implícito. Sus palabras se traducen en diferentes maneras. Y calzaos con la disposición de proclamar el Evangelio de paz, versión NBI, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz, nueva Biblia latinoamericana. Sin entender en todas las cuestiones de la interpretación, Pablo está diciendo básicamente a los creyentes que deben estar siempre dispuestos a compartir el Evangelio, estar preparados para anunciar las buenas noticias de Cristo. Isaías 52, versículo 7. Los historiadores cuentan que los soldados romanos disponían de un gran calzado. Sus medias botas con una suela les permitían recorrer grandes distancias, cubrían mucho terreno en poco tiempo, perseguidos al enemigo por todos los rincones. Se adentraban en lugares difíciles. Nosotros necesitamos ir a cada rincón y grieta también cuando somos llamados por el Evangelio a lugares lejanos, incluso a lugares difíciles. Recuerde que Pablo nos dice que debemos tomar toda la armadura. Pablo no dice que solo llevemos una parte de la coraza porque le gusta la santidad. Otro puede ponerse el cinturón porque le gusta la verdad. No, cada uno de nosotros debe tomar toda la armadura, todo el carácter de Cristo que anunciamos. Pablo dice que es el Evangelio de la paz, versículo 15. Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia las buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Capítulo 52, versículo 7b. Anteriormente Pablo nos dijo que por la sangre de Cristo nos acercamos a Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. En el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, Jesús, él mismo es nuestra paz. Estamos reconciliados con Dios y disfrutando de la paz de Dios por medio de la muerte de Jesús. Romanos 5:1.
Pablo también dice de Jesús, y vino y anunció la paz, Efesios 2:17. Jesús fue el último con los pies hermosos que vino con sus zapatos evangélicos anunciando la paz a judíos y a gentiles. Los que conocen a Cristo tienen su paz y tienen esta misma misión. El medio para este pasaje sobre la guerra hay un mensaje de paz. Esto es la diferencia entre nuestra misión y las misiones religiosas. No estamos tomando la vida, estamos ofreciendo la vida. Estamos dispuestos incluso a entregar nuestras vidas porque Cristo entregó la suya por nosotros y sabemos que nos resucitará. El escudo de la fe, versículo 16. La palabra que Pablo utiliza para el escudo es la pequeña, de tamaño de un frisbee, que debajo del cuerpo expuesto, sino la grande de un gran tamaño, de una puerta que cubría todo el cuerpo. Los escritores bíblicos se refieren a menudo a Dios como un escudo. Salmo 18:30, Proverbios 35. Tenemos un escudo que nos protege a los dardos del enemigo cuando nos vestíamos de Cristo, creyendo en las promesas de Dios. Al creer en Él dice que nosotros nos estamos creyendo en Él y dice que Él es nuestro. El casco de la salvación, versículo 17a. Los cascos romanos eran de hierro o de bronce resistentes por las protecciones de las mejillas y con un forro interior de esponja que hacía soportable el peso. Algunos de nosotros no tenemos los músculos en el cuello para sostenerlos, nada menos que podría hacerse y podía penetrar estos cascos. De nuevo, nos viene a la mente el lenguaje de Isaías 59:17. El Señor es el guerrero victorioso. Lleve el casco de la salvación. En Tesalonicenses, Pablo lo llama el casco de la esperanza de la salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8. El pueblo de Dios debe revestirse de la esperanza que tiene en Cristo para resistir al diablo. Debemos estar seguros de nuestra salvación y acudir a Dios diariamente y que recuerde el gran objetivo que es su fe. Cristo, nuestra esperanza, está en Él. Si confía en Él, entonces no escuche las mentiras del diablo. Dígale al maligno, he sido salvado del castigo del pecado. Estoy siendo salvado del poder del pecado. En un día seré salvado por la presencia del pecado. Dígale, estoy vivo con Cristo, redimido, perdonado, reconciliado, resucitado con Cristo y sentado en Cristo. Póngase el casco y no deje que el maligno lleve en su cabeza. La espada del Espíritu, versículo 17b. La última pieza del equipo es una arma ofensiva. El creyente debe tomar la espada y enfrentarse al enemigo. El término que se refiere a una espada corta o una daga utilizando en la costumbre personal es una espada del Espíritu, lo que significa que el Espíritu hace que la espada sea poderosa y eficaz. Pablo lo identifica como la palabra de Dios, el término que Pablo utiliza a menudo para referirse al Evangelio. Sin embargo, Pablo normalmente usa logos, pero aquí usa el rema, que normalmente se refiere a la palabra hablada. En eso es el caso aquí. Entonces se está refiriendo a hablar el Evangelio, que es poderoso y efectivo por el Espíritu de Dios. Una vez más, se escuchan aquí los ecos de Isaías sobre el Mesías, Isaías 11:4. Apocalipsis 19:15. Se nos da acceso al armamento del Mesías para la batalla cuando estamos unidos a Él. Deberíamos hablar del Evangelio del reino de las tinieblas para que los que están cautivos del maligno puedan ser libres. Siempre nosotros disfrutamos lugares en que tienen armas antiguas, especialmente espadas, y a veces se pueden ver espadas realmente grandes en los museos. Algunos pesan más que yo, lo que mucho pesan al sostener el mirar estas enormes espadas es que son impresionantes, pero prácticamente inútiles para la guerra moderna. Nadie recomendaría que se entregaran a las tropas del día de hoy. ¿Qué parecido es esto a la opinión que tiene la Biblia? Mucha gente admira la Biblia y puede tener alguna en exhibición dentro de su casa, normalmente una Biblia enorme. Pero algunas de estas mismas personas nunca la usan la Biblia. ¿Por qué? La consideran como una espada antigua, inútil para la guerra moderna. Esto no debería sorprendernos. Es en el jardín del Edén el malvado sembró dudas y sospechas sobre la palabra de Dios, pero que no nos engañen, pueden confiar en ella.
Es más, necesitamos de ella. No vaya a la batalla sin su espada. Lea, medite, ore y proclame la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la espada del soldado? Pablo no menciona ningún equipo para la espada. Me parece interesante porque en el libro, en el progreso del peregrino, Bunyan dice que como el cristiano no tenía armadura para su espada, la mejor opción era mantenerse firme. Mantengámonos en nuestro terreno contra el enemigo con nuestra armadura puesta mientras proclamamos el Evangelio al mundo. Dedíquese a la oración, versículos del 18 al 20. Pablo no comienza una nueva frase en el versículo 18, es una continuación del pensamiento. Nos enfrentamos firmes contra los planes del enemigo a través de la oración. Debemos tomar la espada del Espíritu en oración, a diferencia de otros artículos mencionados anteriormente. La oración no está asociada con una pieza de la armadura o equipo. Sin embargo, nos viene a la mente un equipo moderno, un equipo que se pueda utilizar. Para poder entender mejor, para describir esto sería: no podemos saber para qué sirve la oración hasta que sepamos que la vida es una guerra. La vida es una guerra, no es solo eso, pero ciertamente lo es. Nuestra debilidad en oración se debe en gran medida a que descuidamos esta verdad. La oración es principalmente nuestra arma más apreciada para la guerra en la misión de la Iglesia, mientras que avanza contra los poderes de las tinieblas y de la incredulidad. No es de extrañar que la oración funcione mal cuando tratamos de convertirla en un intercomunicador doméstico para llamar al piso de arriba y pedir más comodidades en la guardia. Dios nos ha dado la oración como una herramienta de guerra que podamos llamar al cuartel general para que todos los que necesiten, mientras el reino de Cristo avanza en el mundo. Si bien este dispositivo no está en la mente de Pablo, la oración es el medio por el cual invocamos a Dios para que nos ayude en nuestra batalla. Qué regalo es el poder de comunicarse con nuestro Dios. Cuando Pablo dice, oren en espíritu en todo momento, no creo que se refiera a hablar en lenguas. Debemos entender las palabras de Pablo a la luz del resto de Efesios. Simplemente debemos tomar como un hecho que toda la verdad de la oración es del Espíritu. Llegamos al poder del Padre a través de Cristo por el Espíritu Santo, y debido al don del Espíritu, el guerrero cristiano tiene acceso constante a Dios en medio de la guerra. Oren en todo momento, versículo 18. Pablo menciona 4 universales que se refieren a alguna categoría de todo. Para expresar la amplitud de la oración, oramos en todo momento, así en todas partes, en todo tiempo podemos orar. Orar con toda oración de ruego. Dudo que pretenda hacer una distinción tajante en estas dos palabras. Pablo simplemente está enfatizando la oración fiel. Debemos mantenernos alerta contra toda la perseverancia. Con los buenos soldados debemos mantenernos alerta y no dormirnos. Esta es la idea que aparece en el ministerio de Jesús cuando animó a sus discípulos a mantenerse despiertos y orar ante la tentación y la debilidad de la carne. Marcos 14:38. En vista del regreso de Cristo. Marcos 13, versículos 32 al 37. En otras partes del Nuevo Testamento leemos sobre la persistencia y la perseverancia de la oración. Hechos 2:42. Necesitamos resistir a la oración para superar el cansancio, el desánimo, las dificultades y tener audacia en nuestro testimonio. El último de todos es interceder por todos los santos. La unidad de la Iglesia ha sido en las principales preocupaciones de la carta. Ahora Pablo dice que debemos orar por todos los demás cristianos. Cuando te conviertes en cristiano tienes una nueva familia, lo que significa una nueva responsabilidad de orar por ellos. El énfasis en todo subraya el hecho que toda la vida es una guerra y por consiguiente toda la vida debe vivirse en oración. Ore por el Evangelio para dar a conocer el Evangelio, versículos 19 y 20. Pablo, el prisionero encadenado, pide humildemente la oración por los demás porque quiere comunicar la buena noticia con audacia y eficacia. El mayor teólogo misionero de todos los tiempos pide la oración. Eso debería animarlos. Él tiene la posición, al igual que nosotros, de ser un embajador, un representante de Jesús, pero él sabe que no tiene suficientes recursos para comunicar el Evangelio de manera eficiente.
Así que pide a la iglesia que ore por él. En lugar de sentir autocompasión o resentimiento, pide que oren por la misión. Haga una oración por otros mientras comparten el Evangelio. ¿Por qué? Satanás no quiere que tengan la palabra correcta para decir lo que seamos audaces ante el conflicto. El evangelismo es una guerra espiritual. La cultura se opone a ello, así que necesitamos el poder de Dios para hacerlo con fidelidad. Pablo, experimentando la presencia del Señor en su propio encarcelamiento, escribió: mi primera defensa, nadie me respaldó sino todos los que me abandonaron, los que se ha tomado en cuenta, pero en el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui liberado de la boca del león. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Observaciones finales, versículos del 21 al 24. Después de hablar de la necesidad del poder de Dios para hablar de la palabra, de su encarcelamiento, Pablo termina recordando su situación particular. Aquí vemos que Pablo no era solo un teólogo misionero plantador de iglesias, era un amante de la gente. En sus cartas le da gracias a la gente. Tíquico era uno de los hermanos que formaban parte de la familia de Dios y sirvió con Pablo durante algún tiempo. Hechos capítulo 20, versículo 4. Es posible que Tíquico haya entregado la carta a Éfeso, así como la carta a los colosenses. ¿Se imagina esa tarea? Pablo lo envía para que quienes lo escuchen cobre ánimo, versículo 22. Qué gran ministerio, muchos sentimientos. Tíquico hace lo que todo misionero, predicador, evangelista hace: difunde la palabra y anima a los santos. En la bendición, versículos 23 y 24, Pablo concluye utilizando las palabras con las que comenzó la carta: paz y gracia, versículo 1. Capítulo 1, versículo 2, también menciona la fe y el amor. Es apropiado mencionar estos 3 veces en una carta. El énfasis es insondable: el amor de Dios. Este amor, la fe, la gracia, la paz proceden de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Pablo añade aquí algo que no ha mencionado en relación con el amor explícitamente, aunque es insinuado. Y saber su amor por Cristo tenía una declaración sobre la relación personal con Cristo. Pablo les habló del gran amor de Dios, pero ahora debe preguntar: ¿ama a Cristo? ¿Lo ama? Si usted es cristiano, se ha alejado del pecado y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, lo ama con un amor imperecedero, se comunicará con Él en la eternidad. ¡Qué gran pregunta para terminar una carta así! Amemos a Jesús, pronto lo vamos a ver, entonces bajaremos las armas, entonces no nos arrepentiremos de haber puesto toda nuestra confianza en su obra perfecta, y no nos arrepentiremos de haber sido fieles soldados comprometidos con su misión de hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, queridos hermanos, y si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.